Dios les bendiga, hermanos. Le damos inicio a este culto dominical. Sean bienvenidos todos y cada uno de los que ya estamos aquí congregados y reunidos presencialmente, pero también quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan a través de este medio. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero que me acompañen en sus Biblias. Igual vámonos al libro de los Salmos y vamos al Salmo 46 y vamos a dar lectura nada más a 3 versículos, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, Salmo 46, versículo 1 al 3. Síganme con su vista, hermanos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este es un salmo que nos da mucha esperanza. Un salmo que le dio esperanza a David cuando estaba en circunstancias adversas, en tribulaciones. Es un salmo con una promesa muy grande donde el Señor es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Y el Señor no falla en su cometido, hermanos. El Señor hasta este momento nos ha guardado, nos ha protegido y lo seguirá haciendo. No debemos de dudar en absoluto. Y para esto vamos a darle gracias al Señor por medio de esta oración. Inclinemos nuestro rostro y vamos a agradecerle al Señor. Bendito Dios, Padre de misericordia, de bondad, de amor. Hoy te damos infinitamente gracias, Señor, porque en verdad que tus promesas son grandes. Tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. ¿A quién más iremos, Señor, si no es a ti? Reconocemos, Señor, que si nosotros nos separamos de ti, nos soltamos de tu mano, seremos arrebatados por el mundo. Seremos vulnerables ante tantas adversidades que hay en el mundo. Tú nos has dado paz en medio de todas estas adversidades, de las tribulaciones. Nos has dado paciencia. Nos has dado, Señor, ese gozo y ese consuelo que a pesar de todo esto, nos gozamos, Señor, en ti. Y es el propósito, Señor, que de congregarnos el día de hoy, de darte la adoración por lo que tú eres. No tanto por lo que tú haces en nuestras vidas, sino por lo que tú eres, el Dios único y verdadero, creador del universo, creador de la tierra donde habitamos, creador de nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos infinitamente gracias, rogándote recibas todo esto, Señor, que te ofrecemos. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a darle la adoración a nuestro Señor. Para eso les dejo con mi hermano Gibran, que nos va a dirigir en la música. Participemos con gozo, hermanos. Vamos a darle la adoración a nuestro Dios. Los que en medida de puedan hacerlo, pues vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle la alabanza. Sí. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo una vez más estar aquí reunidos juntos, mis hermanos, y de igual forma aquellos que se han conectado y nos están viendo a través de las redes. Dios les bendiga. Vamos a alabar y adorar a nuestro Señor
Jesucristo en este momento, mis hermanos. Y hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría. Y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios porque Él lo merece, mis hermanos. Hágalo con todo su corazón. No es para el hombre, no es nosotros aquí el grupo musical separados de ustedes, no, juntos como iglesia adoremos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juntos como iglesia nos unimos en alabanza y en adoración para poder exaltar a nuestro Dios. Y es maravilloso pensar que no solo nosotros, sino la iglesia de Cristo repartida en todo el mundo lo hace en este día, y es maravilloso que juntos, aunque no nos vemos, podamos saber que estamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar este hermoso canto, se titula Tú has sido fiel, y creo que todos estamos seguros y conscientes de eso. Amén, mis hermanos. Podemos decir con todo nuestro corazón que Él ha sido fiel. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y la idea de esto es no ser infieles nosotros, sino de igual forma seguirle, reconocerle y de igual forma ser fieles a nuestro Dios. Vamos a entonar este hermoso canto. ¿Qué has hecho tú por mí? Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú. Cambiaste toda mi tristeza en júbilo. Del pozo mi vida por amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Has sido fiel, Señor, has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Has sido fiel, Señor, has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí. Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Has sido fiel, Señor, has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre.
Dios ha sido fiel, mis hermanos, y Él permanece fiel a sus promesas, a su palabra, y en esto confiamos, mis hermanos, en esa promesa de la vida eterna, de un cielo, pero más que un cielo, más que una vida eterna, es Él la promesa, Él mismo para nosotros, Dios mismo, y es que eso es el amor maravilloso de Dios, que nosotros correspondamos ese amor que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. Y vamos a entonar este hermoso siguiente canto, Más allá del sol, este himno, y vamos a entonarlo con todo nuestro corazón y a pensar en ese maravilloso momento en el que podamos disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de su señorío, de su gloria, poder disfrutar de Él. Va a ser algo extraordinario. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos lo esperamos? ¿Cuántos anhelamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Vamos a entonar este hermoso canto. Aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida de la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar. Más allá del sol, así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo que está probando me llevará salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar. Más allá del sol, a todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa no hecha de mano fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, tengo un hogar bello hogar. Más allá del sol, una vez más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar. Más allá del sol. Gloria a nuestro Dios, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a entonar este siguiente canto. Porque tú eres bueno,
Y es que si vemos, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, es inmutable, Él no cambia. Todas estas cosas que acabamos de decir, su amor, todos estos atributos maravillosos de Dios, su bondad, es inmutable, Él no cambia, su bondad no cambia. Nosotros somos los cambiantes y somos los que a veces pensamos que Él no está, pero eso no quiere decir que Él no esté. Él no cambia, su bondad sigue presente. Y vamos a entonar este hermoso canto, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, dice su palabra. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Con ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Es más, cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gloria a Dios. Palabra de Dios en Apocalipsis 4. Desde su versículo 8 en adelante dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. No vemos aquí, como hemos hablado, que diga a los 24 ancianos, los seres vivientes, estaban gozosos y alegres por estar en el cielo, por estar en las calles de oro, en el mar de cristal. No, dicen, adoraban a Dios.
Día y noche exaltaban al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir toda la honra. Y es que ese es el motivo, mis hermanos, por el cual estamos aquí, para darle honra y para darle gloria a Dios, no por lo que vayamos a recibir, no por lo que vayamos a tener en el cielo, no porque el anhelo del corazón sea eso. Ciertamente lo es, no podemos negar que no lo es, pero no es lo principal es Dios, el Santo, Santo, el 3 veces Santo, el que recibe la honra, el honor y el reconocimiento, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de recibirlo. Y vamos a entonar este hermoso canto. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre. Santo,
gloria a nuestro Dios. Les dejo con mi hermano Agustín. Tomen asiento, hermanos. Vamos a prepararnos para aprender la palabra de Dios. No cabe duda que Dios es grande y Él merece el honor y la gloria. Y hoy precisamente si estamos aquí es gracias a Él, hermanos. En alguna ocasión leí en algún libro un refrán que decía que se necesita valentía para estar aquí enfrente, pero también se necesita valentía para estar muy atento y escuchando la palabra de Dios, sobre todo aplicarla en nuestras vidas. Entonces vamos a poner atención, hermanos, y les dejo con mi hermano Gibran, que el día de hoy nos comparte la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, gloria a Dios, que nos permite estar una vez más aquí reunidos. Y vamos ahora a escudriñar la palabra de nuestro Dios, no sin antes los pequeños pueden subir a su clase. Van a tener una clase el día de hoy. Los pequeños pueden subir a su clase. Son pocos los pequeños, pero gracias a Dios podemos tener su clase también para ellos, en el que de igual forma van a estar recibiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos ahí a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 20 nuevamente al final del capítulo 1, hasta el versículo 30, y dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo con unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, estamos ante ti, Padre Santo, rogándote, amado Dios, que nos ayudes en este tiempo, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable a nosotros, amado Dios, que seas tú, Padre Santo, el que toque nuestros corazones en la exposición de tu palabra, amado Dios, que
que nos ayudes a comprenderla, Padre Santo. Úsame solamente como un instrumento en tus manos, amado Dios. Úsame, Padre, solamente como ello, Padre. Portador de tu palabra, Señor, que lo que hables, Señor, las palabras que salgan de mi boca, lo que me has permitido preparar, Señor, para este domingo, que no permitas, amado Dios, que no sea tu palabra, sino al contrario, Señor, que sea totalmente tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, el que transforme vidas, el que transforme corazones, Señor, el que nos guíe, amado Dios, a tu verdad. Ayúdanos, amado Dios, te necesitamos tanto, Padre, como iglesia. Sé con nosotros, Señor, y permítenos, Padre, en este tiempo comprender tu palabra, Señor, pero sobre todo llevarla a la práctica, amado Dios. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues la ocasión anterior ya hemos estado hablando sobre estos hermosos versículos, como Pablo, para él, lo que verdaderamente significaba para él que el vivir fuera Cristo y el morir ganancia. Como hemos visto, o como habíamos visto, no era nada más algo que pudiera ser para todos. Él dice para mí. Él escribe para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decíamos, él probablemente podía decir, yo no sé si para los demás, no porque no sean salvos, sino porque Pablo había entendido y comprendido el verdadero significado de lo que para él era el vivir. No sus intereses, no lo que él quería, no lo que él pretendía vivir, no lo que él pretendía o anhelaba en su corazón egoístamente para él nada más. No, él había ya pensado que para él el vivir era la obra de Cristo. Y lo vamos a ver en estos momentos. Al leer que Pablo dice, ya sea por vida o por muerte, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, vemos a un Pablo ciertamente o probablemente sopesando ambas alternativas. Él en la cárcel, recordemos que esta carta fue escrita desde la cárcel y esto nos da un sentido maravilloso en esta carta, porque Pablo hablando del gozo, Pablo hablando de un gozo en medio de las tribulaciones, de una confianza en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias difíciles. Pablo hablando de eso no tendría tanto sentido si Pablo estuviera libre, no tendría tanto sentido en sí, no porque sea malo el que Pablo hubiese estado libre y hubiera escrito esta carta, sino que cobra más sentido esta carta en el padecimiento de Pablo en la cárcel. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, bueno, Pablo, escribes que gozosos, escribes que alegres, escribes que confiados, pero pues estás viviendo la vida libre, estás tranquilo, bueno, pues cuando uno está tranquilo está gozoso, pero no, cobra sentido esta carta entendiendo que Pablo la escribió desde la cárcel, que Pablo la escribió desde sufrimiento, de todo lo que él había pasado, las persecuciones. Pablo mostraba gozo, y eso entonces cobra sentido para nosotros, porque no deja lugar a dudas de que nosotros pudiéramos decir, bueno, pues es que cuando las cosas están difíciles yo estoy bien triste, el gozo se me va, el gozo se me acaba. No, cobra sentido, y Pablo eso es lo que quiere enseñar a través de esta carta. Y entonces ahora Pablo, sopesando esas dos alternativas, bueno, estoy encarcelado, sea por vida, sea por muerte, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, lo que sea, pues tenemos a un Pablo sopesando dos alternativas que pudieran ser. Y en ninguna de ellas vemos a Pablo afanarse, amar más su condición o lo que a él le importaba. Y quisiera probablemente completar en su vida egoístamente por él. Dice que no vemos a un Pablo diciendo, quisiera vivir, o sea, si voy a vivir, o sea, si sea que viva o que muera, si vivo. No tenemos un Pablo diciendo, bueno, si vivo, pues voy a ver lo de una casita, voy a ver, pues a lo mejor una persona, una compañera, casarme, tener hijos. No vemos a Pablo diciendo eso, y no porque sea malo. No estoy diciendo que sea malo tener esos anhelos, esos deseos, esas aspiraciones. No es malo, mis hermanos.
no es malo, pero aquí podemos ver a un Pablo realmente que el anhelo de su corazón era Cristo. Y aunque estemos en una situación probablemente de anhelos en nuestro corazón de salir adelante, de anhelos en nuestro corazón de mejorar, de anhelos en nuestro corazón de casarnos, de tener hijos, que repito, no son malos, no, al contrario, pero que en esos anhelos y en esos deseos Cristo sea la cabeza, su obra, nuestro anhelo, nuestro corazón sea Cristo Jesús. En todos esos anhelos y en todos esos deseos, que siempre la primera persona que esté en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que vayamos a hacer, las decisiones que tomemos, lo que emprendamos, los anhelos de nuestro corazón, sean para la gloria de Dios. Pablo decía, sea que comamos, sea que bebamos, o sea que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Tener a la persona de Cristo, su obra, engrandecer a Cristo en todas las cosas que hagamos. Vemos a mucha gente lamentablemente en este tiempo pensando más en sus anhelos, en sus deseos, pensando más en lo que es importante. Es triste ver que lo más importante ha sido el alimento físico, porque pues hay que comer, ¿cierto? Hay que vivir, tenemos que seguir la vida. El trabajo tiene que seguir, el desplazarse al trabajo. Pero ha sido distinto desplazarse a la iglesia, y es que eso es lo que no entendemos. Hemos hablado y hemos dicho con mucho amor, mis hermanos, hemos dicho, no podemos obligar ciertamente a venir a nadie, eso es cierto, no podemos, pero es que el anhelo del corazón, ¿qué es? Y muchos han hablado y muchos han predicado. En la semana como iglesia compartíamos un video donde dice, bueno, es que muchos se ponen a pensar, Dios está juzgando al mundo. Dios está juzgando al mundo con todo esto. No podemos dar una respuesta certera a eso, ¿no? No podemos, pero decía en este video el pastor Paul Washer, decía, pero la realidad es que la palabra de Dios dice que el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios, y no es un juicio probablemente y todos los cristianos enfermos. No, gracias a Dios hemos visto que nos ha guardado y que nos ha librado. Gloria a Dios. Aún si no lo hiciera, gloria a Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el juicio de Dios, si fuera así, si pudiéramos interpretar esto que estamos viviendo de esta manera, qué terrible es que el juicio de Dios sea mostrar quién verdaderamente está en Cristo y quién no. Ese sería el peor de los juicios de Dios para la iglesia, para su casa. El mostrar, no enfermedad, no quitar trabajo, aunque muchos lo perdieron. No, fuera de todo eso, no es más allá de un juicio de Dios. Referente a eso es mostrar quién verdaderamente es cristiano. Ese es un juicio tremendo, mis hermanos. Y es eso lo que no entendemos, y es eso lo que Pablo aquí está diciendo. Él no está diciendo, para mí el vivir son estos deseos, en el que al presente hemos visto cómo los deseos físicos han anhelado más las personas que Cristo mismo. Y eso es muy triste, mis hermanos. Y es por eso que hemos hablado y hemos predicado la palabra de Dios al decir donde Pablo menciona, examinaos si estáis en la fe. Si hay algo que detectamos, entonces es para que despertemos. Es para que digamos verdaderamente qué está pasando. No estamos diciendo que esto haya sido simplemente que los que no vemos, que no sean cristianos. No estamos diciendo eso. Pero de igual forma ha sido para probar y ponernos a pensar, ¿realmente estoy en la fe? ¿Cuáles son mis mayores anhelos? ¿Cuáles son mis mayores deseos? Repito, no estamos diciendo, porque digamos, no estoy diciendo, miren, volteen a ver y a los que no vean, esos no son. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Estoy diciendo que hay de las dos cosas, que lamentablemente muchos se mostraron de los que verdaderamente no están. Dice Juan, salieron de nosotros y no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubiesen permanecido. Pero también está otra alternativa, aquellos que probablemente
necesitamos recapacitar y decir, bueno, ¿qué está pasando? A lo mejor examinarme si estoy en la fe o no. Y si estoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy prefiriendo tal vez otras cosas más que a Dios? ¿Estoy prefiriendo tal vez otras cosas más que la presencia de Dios en mi vida? Eso es a lo que nos referimos, mis hermanos. Entonces, para Pablo no dice esto. Y entonces es maravilloso ver a Pablo en el versículo 22 diciendo: mas si el vivir, después de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¡Wow! No se tome aquí esta parte antes de explicar mi wow. No se tome aquí la parte de más si el vivir en la carne se tome como un Pablo queriendo vivir en pecado. No, aquí carne no se refiere a esto. Vivir en la carne se refiere a quedar en este mundo, quedar vivo en este mundo. Para mí el vivir es Cristo, el vivir en este mundo es Cristo y el morir es ganancia. Si aquí significara vivir en la carne pecado para Pablo, no diría para mí el vivir es Cristo, no. Aquí vivir en la carne significa vivir en el mundo, estar aquí físicamente en esta tierra, en este mundo. Y entonces Pablo dice: si el vivir en la carne resulte para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y nuevamente tenemos aquí a Pablo diciendo, para mí. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¡wow! Tenemos un Pablo no preocupándose por sí mismo, tenemos un Pablo no preocupándose por sus deseos, sus anhelos, que pudiera haberlo dicho. Y esto fue lo que lo llevó a él, el impulso en su corazón fue Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y lo que conllevaba detrás de eso, la obra de Cristo. Y podemos ver la tremenda saturación de Dios en Pablo, que las acciones de Pablo no le son gravosas. O sea, él estaba encarcelado, hermanos. Había ya sufrido persecución, había ya sufrido azotes, y uno pudiera decir, bueno, pues Pablo, pues ya decide, a lo mejor pídele a Dios que te lleve, ¿no? Porque la has pasado mal. Pero Pablo está diciendo, no, si para mí el quedarme aquí en este mundo es para la honra y la gloria de Dios, para su obra, no sé entonces qué escoger. No es porque él pudiera escoger, ¿no? Dios en su soberanía, él iba a decidir en la vida de Pablo. Pero tenemos un Pablo diciendo esto. Probablemente un Pablo pudiera haber dicho, por todo lo que he pasado, Dios ya llévame. Dios ya, la verdad es que azotado, encarcelado, ya varias veces, apedreado, odiado por los míos. Ya llévame, Dios. A veces uno aquí en la tierra dice, no, a veces ayer, de las veces ahorita en la cuestión que estamos viviendo, que estamos pasando, donde uno va a un lugar y filas para que pasen, por necesidad de tener que ir, uno dice, esto no es vida. Uno estarse cuidando y que aquí, que allá, y que échate, que desinféctate. O sea, esto ya no es vida. Uno pudiera pensar, no, ya Dios, ya ven. Ya ven por tu iglesia, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Ven pronto, Señor Jesús. Pero Pablo, en esa situación, que a veces nosotros nos sentimos así ya fastidiados de la situación de casi un año encerrados por las circunstancias y cuidándonos. Y a veces eso ya nos causa fastidio. Imagínense, Pablo, todas esas situaciones y él decir, no sé qué escoger. Si el quedarme aquí es para la obra de Dios, entonces no sé qué escoger. ¡Wow! O sea, el que Pablo se quedara era que siguiera padeciendo por Cristo. Es maravilloso ver el corazón de Pablo, maravilloso ver el amor de Pablo a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y que en eso se desplegara a ver por sus hermanos, que en eso se desplegara a seguir predicando el Evangelio, que en eso se desplegara que si Dios le permitía seguir, ver la obra, no de lo que él había hecho,
sino la obra de Dios en los hermanos al convertirse a Cristo, al creer en fe en Cristo, en su obra. No por lo que Pablo pudiera hacer. Aquí no tenemos un Pablo diciendo, no, pues es que yo quiero quedarme porque soy tan importante que si no estoy yo, nadie más puede hacerlo. No, no tenemos un Pablo diciendo eso. Casi como la mujer de Job. Le decía, pudiera la gente decirle a Pablo, pudiéramos nosotros, oye Pablo, ya mejor has padecido, ya te toca, pues quieres ir al cielo, estar con Cristo. Pues adelante Pablo, ve. Y casi como la esposa de Job, ¿no? Pues aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, ¿no? La gente pudiera haberle dicho a Pablo eso, pero no. Lo que para Pablo significaba esto en 2 Corintios capítulo 6, del 3 al 10, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no con dinero, con el Evangelio, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí tenemos a este Pablo dando este listado por el motivo por el cual él decía, yo si me quedo aquí es para la obra de Cristo, y yo estoy enteramente seguro que voy a seguir pasando persecuciones, desvelos, cansancio, cárceles, como siendo aborrecido por muchos, pero conocido por todos, como no teniendo nada. Pablo, no tienes nada, ya muérete. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Wow, no sé, mis hermanos, esto de verdad que este ejemplo de Pablo nos llena y más adelante, la próxima ocasión que tenga la oportunidad de predicar, vamos a ver esta parte. Por eso Pablo puede decir con confianza en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todo este listado en 2 Corintios, que padezcáis por Él, pero concluye de una forma hermosa, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Lo poseemos todo, mis hermanos. Lo poseemos todo. Pero hermano, no tengo trabajo. Lo poseemos todo, tenemos a Cristo. ¿Qué más queremos? Para mí el vivir es Cristo. Ese es el significado de Pablo, de para mí el vivir es Cristo. Todo esto. Dice en 1 Corintios 9, 26 al 27, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo mismo, habiendo sido ejemplo por una cosa, aquí vemos a Pablo, en el contexto Pablo viene hablando sobre los beneficios que un apóstol debería de tener, hablándole a los corintios, diciéndole, como apóstol yo debería ser mantenido por el Evangelio, pero yo no he querido ser gravoso a ustedes. Y es aquí de igual forma donde también saca a los filipenses que le habían aportado, ellos eran los que habían apoyado. De igual en el contexto viene Pablo diciendo, si para mí, lo que habíamos explicado antes, si para mí el que yo coma, en mi conciencia, el que yo coma carne le afecta a mi hermano, yo no comeré jamás, para no afectar al que probablemente está más débil en la fe. Pablo renunciaba a su derecho de probablemente tener que recibir algo económicamente.
El obrero es digno de su trabajo y Pablo tenía que hacerlo, y quienes les apoyaron fueron los de Macedonia, dice. Y yo no quería ser gravoso a ustedes, no que les esté pidiendo, no estoy diciendo eso, sino que ustedes tienen que aprender. Ustedes tienen que aprender. Y Dios me sostuvo, Dios me mantuvo. Pero si yo iba a ser tropiezo para ustedes por pedirles, Dios me libre de eso, dice Pablo. Siendo heraldo para muchos, sea reprobado de ello. Yo afecte el evangelio de Cristo. Entonces Pablo lo hacía para la gloria de Dios, y él estaba dispuesto a renunciar a sus derechos para no afectar a su hermano. ¡Wow! Cristo, el evangelio era lo primero en el corazón de Pablo. Dice Pablo de igual forma ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo sabía, y esa era la confianza que él tenía, por el cual él podía decir, no sé qué escoger. Por eso él podía decir eso, no sé qué escoger. Porque él sabía que el trabajo de la obra de Dios no era en vano. En Isaías 55, 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Jehová hablando, mi palabra no volverá vacía. Y es que es aquí donde es extraño. El cristiano de hoy, Dios es el que habla por medio de nosotros. Y con humildad lo decimos, mis hermanos. Nuestro hermano Guillermo constantemente ha dicho, estamos aquí con temor de Dios. El exponer la palabra de Dios nos da temor. Y eso es lo extraño, que el cristiano tome a la ligera la predicación de la palabra de Dios. Con esa palabra que dice aquí en Isaías, no rechazan al predicador, no rechazan al que está predicando, rechazan a Dios. Porque lo que nosotros venimos a hacer aquí es predicar la palabra de Dios. Ay de nosotros si no predicamos la palabra de Dios. Por eso hemos dicho eso. Cuidado de nosotros si no predicamos la palabra de Dios. Pero si Dios nos permite predicar su palabra, es Dios quien habla, no nosotros. Somos únicamente ese instrumento en sus manos. Y entonces cuando el cristiano dice, pues luego lo veo, bueno, ahí queda grabado. No están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios mismo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y es que aquí no tenemos a un Dios diciendo, oye, por favor escúchalo, oye, por favor velo, oye, por favor ven. No, dice, no va a volver a mí vacía. Quienes tengan que escucharlo lo van a escuchar. Quienes tengan que recibirlo lo van a recibir, porque yo soy el que hablo. Quienes debemos de preocuparnos somos nosotros. Y al revés, cuando un predicador cree que lo más importante, que lo que él tiene que decir, más que la palabra de Dios puede decir, en pocas palabras, como predicadores estamos diciendo que la palabra de Dios no importa. En pocas palabras estamos diciendo, Dios, ¿sabes qué? Es más importante lo que yo tengo que decir que lo que tu palabra dice. Es para todos, mis hermanos, no es solo para ustedes, es también para nosotros. Por eso con temor nosotros nos paramos aquí, porque cuidado de nosotros que mencionemos más lo que nosotros anhelamos decir que lo que la palabra de Dios dice. Pablo sabía que él solo era un siervo fiel de Dios. Pablo sabía que aunque la semilla no aparece a flor de tierra, eso no era motivo de desánimo. Pablo no se desanimaba de que probablemente en una de sus predicaciones nadie fuera convertido a Cristo.
Pablo dice en Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Nosotros que predicamos la palabra de Dios, no podemos pensar ni siquiera en decir, voy a decir esto para que la gente se convierta. Eso era por lo que decíamos, mis hermanos. A veces uno piensa en la predicación del Evangelio, pues es que yo no tengo ningún testimonio tan impresionante. A aquella persona, mejor le voy a mandar el testimonio de aquella persona que Dios lo sacó de la drogadicción, de la cárcel, de matar personas, ¿no? Pues ese testimonio es impresionante. Así sí se va a convertir a Cristo, ¿no? A Cristo las personas. No, mis hermanos, el testimonio impresionante no es el nuestro, es el de Cristo. El testimonio impactante, cada uno de nosotros tenemos un testimonio impactante que contar. Dios a todos nos sacó de la perdición, Dios a todos nos sacó de nuestros delitos y pecados a través de su Hijo Jesucristo, y el testimonio impactante que cada uno de nosotros tenemos que contar es el de Cristo. No tenemos otro. No estoy diciendo que no sea impresionante ver cómo Dios sacó a alguien de todas estas cosas terribles que pudo haber hecho. Pero así como Él estaba muerto en sus delitos y pecados, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que Dios nos sacó del mismo hoyo en el que estábamos. No por nuestro impresionante testimonio, sino por el impresionante testimonio de Cristo, de la obra redentora que Él hizo. El problema aquí no es Pablo. Pablo sabía el crecimiento no estaba en sus manos. A veces nosotros somos los que necesitamos comprender eso y pedir a Dios que nos ayude a entender todo esto. Juan 6, 26, 35, 47 al 48 dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Por esa razón, mis hermanos, la predicación del Evangelio no tiene una estrategia. Muchas veces el ser humano piensa en estrategias. Bueno, hermanos, pues ¿qué estrategias usamos? No, pues hay que una campaña, les damos ropa, les damos alimento, y después del alimento les predicamos. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Dios en su misericordia puede salvar personas, sin duda. Pero ¿cuál es el riesgo que se corre? Lo mismo que vivió Cristo Jesús. Ustedes me buscan solamente por el alimento que les di, pero no porque de verdad busquen a la fuente, al pan de vida. Él más adelante dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, pero ustedes me buscan por lo que yo puedo darles. Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué estrategias para evangelizar? La palabra de Dios, Cristo es el Evangelio. Bueno, es que ahora voy a aceptar a Cristo por lo que pueden darme. No, mis hermanos, no es así. Y vamos aprendiendo y vamos conociendo qué realmente dice la palabra de Dios. Vamos aprendiendo. No necesitamos de estrategias, necesitamos predicar la palabra de Dios. Es lo único que necesitamos. Lo demás, Dios va a proveer, Dios va a dar, pero eso no es lo más importante. Ustedes lo vieron cuando teníamos la ayuda del SAMS. La gente solo se acercaba por la ayuda. Las estrategias de este tipo no son el camino, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es que la iglesia como iglesia, no me refiero a local, me refiero a iglesia universal. Como iglesia hemos reducido el Evangelio, como iglesia hemos reducido los atributos de Dios, como iglesia hemos reducido a todas nuestras estrategias, a lo que nosotros podemos hacer, cuando la palabra es viva y eficaz. La palabra es suficiente, Dios es suficiente, su palabra es suficiente, su Evangelio es suficiente. Cuando hacemos todo este tipo de estrategias y no vemos resultado, dijimos, ¿qué hicimos mal? Tememos predicar porque nos desanimamos, porque cuando lo hicimos no vimos a nadie. Obviamente, si no predicamos la palabra de Dios, el Evangelio correcto de Dios, sí tenemos que preguntarnos qué hicimos mal.
Si lo hicimos bajo nuestras estrategias, bajo las cosas, tenemos que preguntarnos qué hicimos mal. Si no lo hicimos conforme a la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos qué hicimos mal. Pero si lo hicimos conforme a la palabra de Dios, podemos estar confiados y tranquilos en Dios. Aunque no haya resultado, aunque no lo veamos en ese momento, Dios es el que da el crecimiento. No digo tampoco que no haya que dar seguimiento, claro que sí. Pero Dios es el que da el crecimiento y el desánimo en nuestro corazón no tiene por qué llegar. Tenemos a profetas que predicaron toda su vida y no se convirtió ni uno. Y no se desanimaron. O si se desanimaron, ellos siguieron adelante. Recobraron ánimo. Jeremías, ahí lo tenemos, hay algo dentro de mí que no me deja. Versículo 23 al 26. Dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí tenemos a Pablo no diciendo lo cual es mucho mejor, lo cual es lo preferible, no. Tenemos aquí esta palabra muchísimo mejor. Pablo lo reconoce y sin duda lo es. Sin duda lo es, pero aquí en este mundo, y tristemente como cristianos debemos de tener cuidado de esto. A veces preferimos muchísimo mejor la vida en esta tierra que muchísimo mejor la vida con Cristo. Y Pablo aquí lo tiene claro. En ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo estas dos opciones, no para decidir, no, sino porque en su mente él dice, bueno, si Dios me permite la vida, estoy en estrecho. ¿En qué pensar? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Obviamente Pablo sabía que no hay nada mejor que estar con Cristo, él lo reconoce. Es impresionante el temor a la muerte, como habíamos dicho, que invade en este tiempo. Hablemos de los cristianos, porque ciertamente, pues quien no tiene a Cristo teme a la muerte, pero del cristiano es impresionante ver a veces el temor a la muerte que hay. Lo único que puede quitar el temor a la muerte es la seguridad de nuestra salvación, saber que la obra que Cristo hizo fue completa, no dudar de ello y estar confiado en la vida eterna que Él nos ha dado. Si tenemos esa seguridad, tenemos la seguridad. Por eso Pablo decía con anterioridad, como habíamos dicho, estoy convencido del que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la va a dejar incompleta, no la va a dejar a mitad, no la va no se le va a olvidar, ay, aquí Gibran, pues perdón, se me olvidó tu obra. No. O la obra que yo empecé, ¿qué crees que se me olvidó perfeccionarla en ti? No. Pablo estaba convencido de ello, y por esa razón, por ese convencimiento que Pablo tenía de que Dios la había comenzado, no él, no por sus buenas obras, no. Él la iba a perfeccionar. Pablo estaba convencido de esto. Y por esa razón él podía no tener temor a la muerte, no tener temor a las situaciones complicadas que vivían. Vamos a ver la próxima predicación más sobre esto. Entonces, ¿por qué nuestro gozo y gloria en Cristo es Dios? ¿Por qué podemos no tener temor a la muerte? Porque nuestro gozo y gloria es Cristo, es Dios. Y no por nosotros, sino por lo que Él mismo ganó por nosotros. Hemos mencionado últimamente esta parte, hermano, amamos o todos queremos ir al cielo. Pero es que cuando valorizamos más incluso el cielo más que a Cristo, entonces estamos también en un error. Porque la realidad lo acabamos de leer en Apocalipsis, lo acabamos de ejemplificar. Los seres vivientes, los 24 ancianos, tiraban sus coronas delante de Él y día y noche daban gloria, le alababan, le adoraban, porque Él es el motivo, mis hermanos, no el cielo.
La gente quiere ir al cielo. Hacen una profesión de fe por querer ir al cielo, más que por querer estar adorando a aquel que merece la gloria y la honra, que compró nuestra vida a precio de sangre. Reconocemos más y la gente hace más una profesión de fe por los beneficios que por el que los da. Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Pablo concluye esto en este versículo. Nos gloriamos en Dios, no por nosotros, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios es el precio y Él mismo es la recompensa. Dios es el precio, Cristo es el precio, Cristo es Dios y Cristo mismo es la recompensa, mis hermanos. Pero estamos tan envueltos en nuestros deseos más que en los de Cristo. Pareciera que la iglesia misma está más envuelta en predicar sobre cómo el hombre puede resolver sus anhelos, sus deseos para esta vida, para esta tierra, cómo reclamar las promesas de Dios más que la recompensa que es Cristo. Imagina la mente de Pablo dividida en dos, un cuadro comparativo en la mente de Pablo. Por un lado, el permanecer aquí, y por otro lado, el partir para estar con Cristo. Imagínese la mente de Pablo así más o menos. En la columna de el permanecer aquí, una residencia temporal, una simple tienda de campaña, como él lo describe. Aquí, quedarme en esta vida, en esta tierra, una residencia temporal, contra una morada permanente. Otro punto, quedarme aquí, el sufrimiento mezclado con gozo, porque a pesar de que yo sufra, estoy gozoso. Contra el partir y estar con Cristo, gozo sin mezcla de sufrimiento, cero lágrimas, cero dolor. El permanecer aquí en esta vida, el sufrimiento por un poco de tiempo, voy a seguir sufriendo. Contra el partir y estar en Cristo, el gozo eterno, cero sufrimiento. Permanecer aquí en esta vida, estar ausente del Señor. Partir con Cristo, estar en su hogar con el Señor, presente en el Señor, tenerlo cara a cara. Permanecer aquí, la lucha. Estar luchando constantemente, enfermedades, persecuciones, tribulaciones, ya lo leímos. Estar con Cristo, la victoria total, cero preocupación. Permanecer aquí, el dominio del pecado, seguimos rodeados de pecado. Partir con Cristo, el dominio de la completa liberación del pecado. No habrá más pecado. No habrá más de esto. Pues uno pudiera decir, pues Pablo ya, pues decide. Entonces, bueno, no que decida y que hubiera estado en él, ¿no? Pero ora a Dios y pídele que te lleve. Pues no. Tenemos a Pablo diciendo, pero es más seguro quedarme aquí por causa de ustedes. Y todo esto que en mi mente está, pues ¿quién preferiría sufrir? Bueno, pues Pablo. Por la obra de Cristo, por amor a Él. Pablo confiaba en Dios y que Dios le permitiría quedarse, en el versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros. Pablo aquí hubiera podido decir, sé que Dios está pronto a llevarme y ese es el anhelo de mi corazón, porque comparado con estas cosas y comparado con estas otras cosas, es mucho mejor estar, y lo dice. Pero más adelante él va mostrando ese amor a Cristo por sus hermanos, donde dice, yo sé que Dios me va a permitir quedarme, confío en Dios, creo en Dios. Y por si acaso esta cuestión no es nada de declarar y que yo decreto que me voy a quedar. No, más adelante Pablo dice, sea que esté con ustedes, sea que no esté, sea lo que pase,
por vida o por muerte, ustedes tienen que seguir firmes. Pero Pablo tenía esa confianza en Dios, porque su anhelo era seguir en la obra, en esta tierra, en esa vida. Dos opciones: por un lado está el anhelo de estar con su Señor, que es muchísimo mejor, y por otro lado existe la necesidad de los filipenses, y no solo de ellos. Pablo no tenía solamente en su mente a los filipenses, sino a todos los demás, todas las iglesias que había fundado y que probablemente en su corazón podía fundar. Desconocemos que Dios le permitiera hacerlo. Pablo, en pocas palabras, está diciendo: no importa el sufrimiento, no importa lo que pasa aquí en la tierra, el amor por Cristo, el amor por mis hermanos es muchísimo mayor, no importando lo que pase. Nosotros necesitamos pensar más los unos en los otros, mis hermanos. Nosotros necesitamos más pensar los unos en los otros en amor. No en amor si pensamos, bueno, yo voy a amar a mi hermano, voy a amar a mi hermano. No, mis hermanos, tenemos que amar la obra de Cristo y lo demás fluye. Lo demás fluye, mis hermanos. Todos necesitamos esto, pensar cada vez más los unos en los otros. Pablo ponía por sobre sus anhelos los deseos de Cristo, su obra de Cristo. Pablo renuncia a las embelesadoras glorias celestiales para quedar en una vida aún sufriendo por Cristo, para vivir por Cristo. Nuevamente vemos a Pablo en una plena confianza, y en el versículo 26, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Este versículo no debe entenderse como un Pablo buscando la gloria para él, sino totalmente por el contrario. Podríamos describir este versículo Pablo diciendo: a fin de que por mí, es decir, por la razón de mi visita a vosotros otra vez, vuestro gozo abunde en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. En pocas palabras, no está diciendo él, bueno, pues la única forma en la que ustedes mejoren es yo yendo, dándose gloria a él. No, Pablo no está diciendo eso, sino que el gozo en Cristo por su visita nuevamente. Toda la evidencia histórica indica que Pablo probablemente tuvo la oportunidad de regresar a Filipos. Es lo que los historiadores han plasmado, y se cree que esto que Pablo dijo: yo confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré y volveré a ustedes. Las evidencias pueden mostrar que Pablo regresó, y no solo ahí, sino pudo seguir predicando más el Evangelio antes de su muerte. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es impresionante, mis hermanos, y probablemente ustedes me han escuchado mucho hablar sobre esta parte, el Evangelio. Y no a mí, la palabra de Dios, si leemos las cartas de Pablo, mis hermanos, Evangelio, Evangelio por Cristo, Evangelio, Evangelio, Evangelio. Tan solo en este capítulo 1 de Filipenses que llevamos hasta ahora, ya estamos por acabar el capítulo 1, tan solo Pablo menciona 6 veces Evangelio en su introducción a esto. En este capítulo 1, 6 veces Evangelio. En el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está gozoso por los filipenses porque han permanecido en el Evangelio, por la comunión desde que iniciaron. Desde ese momento, la mente de Pablo fue a Lidia, donde Dios abrió el corazón de Lidia y comenzó esta obra por Dios en este lugar. Desde el principio hasta ahora, dice, la comunión con el Evangelio. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia
de este evangelio. Ustedes han permanecido, lo han defendido, han seguido firmes en el evangelio, no en sus deseos, no han sido firmes en que cada cosa que hagan lo hacen para Cristo, que lo hacían, seguramente lo hacían. ¿Por qué? Podemos comprobarlo porque Cristo era su centro, el evangelio era su centro. Entonces, y todo eso, seguramente la iglesia de Filipos, todo lo que hacía lo hacía para la gloria de Dios. Pero aquí Pablo no les está diciendo que bueno, bien por ustedes, porque lo que están haciendo lo hacen para la gloria de Dios. Que bueno, tuvieron estos beneficios entre ustedes. No, Pablo está diciendo por la comunión en el evangelio, la defensa del evangelio. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ya vimos esto. Mis prisiones, quienes pensaban que esto al hacerme daño a mí iba a hacer que el evangelio parara de seguir su curso, más bien todo esto ha redundado para su progreso. Y ustedes y los de Roma están en ello. Mis prisiones les han dado mucho más ánimo. Mis prisiones les han dado, mis sufrimientos les han dado, en lugar de darles temor, para ustedes les ha dado ánimo para seguir predicando del evangelio sin temor. Evangelio una vez más, versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo, evangelio, 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 evangelio. Y el 27, maravilloso, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya o esté ausente, vosotros estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En este mismo versículo 2 veces evangelio, y de dos formas, de dos maneras. La parte de compórtense como es digno del evangelio. Esta es la primera parte, compórtense, su actitud. Pablo les está diciendo, bueno, aquí por si acaso, cuando Pablo está diciendo solamente que os comportéis como es digno del evangelio, no está diciendo Pablo, porque antes él dice, voy a ir a ustedes. No está diciendo Pablo así como si ustedes no se comportan como el evangelio, yo no voy a ir, no los está condicionando así como castigándolos, no está diciendo nada de eso, sino que les está confirmando. Y más adelante lo podemos ver, sea que vaya o que no vaya, ustedes tienen que mantenerse firmes, ustedes tienen que estar firmes en el evangelio, comportándose. Dice solamente que os comportéis, sea que yo esté, sea que yo no esté, ustedes tienen que comportarse como es digno del evangelio. Este es el punto número 1. Su actitud debe ser congruente con lo que dicen que creyeron. ¿Cuánto hemos visto evidencia de alguien que ha creído en Cristo? No, pues es que dice groserías, es infiel a su esposa, a su esposo, trata mal a su esposa, trata mal a sus hijos, se emborracha, va a bares, va a lo que sea, no muestra que es un cristiano, pero dice que es cristiano porque un día hizo una profesión de fe y repitió lo que le pidieron que repitiera. Pero es cristiano por eso. No es cristiano. La evidencia del cristiano no es esa. Una de las evidencias del cristiano es esta, que os comportéis como es digno del evangelio. Compórtense conforme a lo que creyeron, conforme a lo que ustedes dicen que creyeron. Su actitud debe de ser congruente. Ustedes dicen que son cristianos, ustedes dicen que se convirtieron, que creyeron por fe en Cristo. Su comportamiento debe de evidenciarlos. Firmes en el Señor, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya o esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Romanos 14:4 dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Primera a los Tesalonicenses 3:8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Tenemos vida eterna si estamos firmes. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace estar firmes. Romanos 14:4.
porque Él es el que provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, es cierto, pero hay responsabilidad humana también, hermanos. El segundo punto, combatan unánimes por la fe del Evangelio, dice. Punto número 1, solamente que se comporten, su vida tiene que mostrarse que ustedes son cristianos. En su vida tiene que mostrarse que ustedes conocen de Cristo. Punto número 2, tienen que estar firmes. ¿Para qué? Para el punto número 2, para que combatan fielmente la fe del Evangelio de Cristo. Usted se ha preguntado, o le pregunto, ¿la iglesia de hoy realmente combate el Evangelio de Cristo? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan los que nos están viendo? ¿Qué ha hecho la iglesia de Cristo del Evangelio? Y es que nos quejamos, decimos pues no funciona, porque la misma iglesia, no ha habido otra culpable más que la misma iglesia de Cristo, que ha reducido el Evangelio. No por la palabra de Dios, no porque estemos en otros tiempos, no porque haya que conformarnos a este tiempo. Pablo exhorta, no te conformes a este siglo. No porque, no, la misma iglesia ha sido la que ha reducido el Evangelio de Cristo. No está mal predicar sobre abundancia, generosidad, porque lo habla la Biblia, pero no en la manera en la que se le ha dado más importancia a eso que el Evangelio de Cristo. Pablo 6 veces en tan solo un capítulo menciona Evangelio, y que está gozoso porque han permanecido desde el principio hasta ahora. Contiendan ardientemente por lo que una vez fue dado a los santos. En Judas dice, y este ha sido el gran problema, no son las circunstancias, no es la palabra de Dios, es la misma iglesia que ha reducido a Dios, repito, no porque sea chiquito, sino porque Pablo diciendo a los romanos, por vuestra causa el nombre de Cristo es vituperado. Por vuestra causa. Lo acabamos de leer en Corintios, el ministerio, la obra de Cristo, para que no sea vituperada. La iglesia se ha encargado, la misma iglesia se ha encargado de vituperar la obra de Cristo. No porque Dios sea chico, no porque Dios no sea poderoso, sino porque puso a la iglesia para la predicación del Evangelio. Y aquí lo que Pablo les está diciendo, que yo oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. La misma iglesia es culpable de haber reducido el Evangelio a cosas que posiblemente ni bíblicas sean. Hemos sido enseñados y muchos probablemente no lo hacíamos con un corazón en conocimiento de ello. Desde hace muchísimos años hemos sido enseñados a la predicación del Evangelio tan simple, donde a las personas simplemente se les lleva a Cristo de una manera que no es bíblica, de una manera que no enseña la palabra de Dios y que los apóstoles no hicieron, que un Pablo, hemos estado estudiando la carta a los romanos, donde un Pablo no inició, romanos, o bueno, al predicar el Evangelio, Dios les ama, Dios les ama, Él no quiere castigarte. No, Pablo empieza y dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad, Dios quiere castigarte. Y la iglesia ha reducido esto a un Dios te ama, Dios no quiere castigarte, tú eres culpable y necesitas un Salvador, pero Dios te ama. Pablo no predicaba así.
Pablo no predicaba de esta forma. Los reformadores no lo hacían de esta forma. Los apóstoles no lo hacían de esta forma. No encontramos en la palabra de Dios un método de esta forma. Sacamos versículos de contexto, es que funciona. Es que yo uso este versículo y funciona, me ha servido. ¿Y dónde están? ¿Dónde están aquellos que les pediste repetir una oración y que la repitieron? Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Pues sí. Les ponemos en una balanza, cielo o infierno. Infierno donde vas a padecer, cielo donde vas a estar. Pues bien, ¿quieres ir al cielo? Pues sí. Entonces van a decir que sí. Y les presentamos y les decimos, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, bueno, repite conmigo. Pero en realidad la conciencia del ser humano es ver que ellos verdaderamente son pecadores. La iglesia ha reducido a explicar el pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado a este siglo. Porque ya no se le puede decir a nadie en estos tiempos, ya no se le puede decir a nadie o dar una señal de algo porque ya me está ofendiendo a mí. Vivimos en esos tiempos. Salió una película y mostraron que hay una situación así. Se estaban refiriendo a nosotros. No. ¿Cómo le llaman la generación de cristal que los tocan y se rompen? Y no estoy ofendiendo en el sentido de decir, uy, ya no les pueden decir nada. No, en mis tiempos éramos así, en mis tiempos... No me estoy refiriendo a eso, ni mi afán es ofender a nadie. Pero la misma iglesia se ha acomodado y se ha acostumbrado a lo que a lo que estamos viviendo actualmente. Borraron la predicación la predicación del evangelio de un pastor de Facebook, porque decía que estaba hablando de odio al decir que somos pecadores. Ahora resulta ser que la más maravillosa y extraordinaria historia de amor, de alguien de amor, resulta ser una historia de odio en nuestro presente. Y la gente y la misma iglesia ha reducido, no, ¿cómo les vamos a decir que son pecadores? Se van a ofender y menos van a querer. ¿Cómo le vamos a decir a los hermanos que... Y no estoy diciendo, también no estoy diciendo que no haya amor, no. Al decir yo, al predicar en estos momentos, al decir nosotros, es que ustedes están, pero no solo ustedes, nosotros estábamos en esa misma calidad de muertos. No es por separar, ustedes son pecadores. No estoy diciendo nada de eso. Ustedes están perdidos y yo estoy salvo. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es, en la predicación del Evangelio no podemos ocultar lo que la palabra de Dios enseña y lo que la palabra de Dios dice, y cómo la palabra de Dios explica lo terrible y lo abominable que es el pecado. Y es que si la persona no entiende lo terrible y lo abominable que es su pecado, que fue mi pecado, yo estaba en la misma condición que tú. Todos estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solo tú, yo lo estaba, pero porque yo lo estaba, yo te estoy compartiendo esto. Porque yo entendí una vez que estaba muerto y que merecía el infierno. Ahora yo quiero que tú lo entiendas, porque es la única manera en la que verdaderamente tú te vas a acercar a Cristo. No por lo que yo te diga que repitas, sino porque realmente tú reconozcas que lo que Cristo hizo por ti fue sacarte de esa muerte espiritual en la que estabas, por amor, porque todos merecíamos la ira de Dios. La misma iglesia ha predicado lo que Gandhi dijo. No predicamos lo que la palabra de Dios dice, predicamos lo que Gandhi dijo. Porque Dios odia
el pecado, pero ama al pecador. ¿Es bíblico, hermanos? ¿Es bíblico? Dios aborrece, odia el pecado, pero ama al pecador. Dios te ama. Antes de explicar esta parte, incluso hay una institución muy de ahora de evangelismo, no voy a decir su nombre, pero uno de sus puntos, de sus pasos es este: Dios es misericordioso y no quiere castigarte. Su cita base es 1 de Juan 4:8, Dios es amor. No pudieron poner una mejor cita de base para defender este punto porque no existe. No, Dios quiere castigarte. Con esta frase, al decir Dios te ama, Dios no quiere castigarte, con esta frase derrumban por completo a un Dios todopoderoso, derrumban por completo la palabra de Dios y han hecho a Dios mentiroso y al hombre mayor que Dios. Porque al decir Dios no quiere castigarte, el hombre siente, pues yo soy bien amado por Dios, hago cosas buenas, Dios me ama más, merezco más ser salvo que esa persona porque yo no mato, yo no peco tanto como Él. Dios es justo y en su justicia Él no puede perdonarnos. ¿Se imaginan? Hemos puesto constantemente este ejemplo últimamente. Un juez y que llegara, soy el juez más amoroso y te perdono por matar a 40 personas, te perdono por vender droga, te perdono por todas estas cosas que has hecho, te perdono, eres libre. ¿Sería un juez justo? ¿Sería un juez justo? ¿Sería un juez amoroso? Podríamos decir, es tan amoroso que lo perdonó. Pues esto es lo que pasa. Dios no quiere castigarte. Hacemos a Dios injusto. La iglesia ha predicado esto por tantos años y nos hemos acostumbrado. Y muchos hemos predicado porque nos predicaron así. Y hermanos, no estoy diciendo que muchos recibimos a Cristo así. Muchos recibimos a Cristo repitiendo la oración de alguien. Y Dios tuvo misericordia porque no fue más que una repetición realmente para aquellos que pudimos recibir a Cristo de esta forma. Pero a sabiendas de lo que la palabra de Dios enseña, ¿vamos a seguir utilizando versos fuera de su contexto? A sabiendas de lo que la palabra de Dios enseña, ¿vamos a seguir evangelizando tal y como nos enseñaron? Tenemos que tener cuidado ya ahí, porque ya con conocimiento tenemos que tener el cuidado. Entonces, no es un juez amoroso y justo que hace eso. Un juez justo tiene que condenar a esa persona. Por lo tanto, a eso me refiero. Dios tenía que castigarnos y condenarnos. Dios no quiere castigarte. Entonces, todos aquellos que se han ido al infierno es por un Dios injusto, porque no quería castigarlos. No, cada quien, cada cual, cada persona que se va al infierno no es por culpa de Dios, es porque la ira de Dios cayó justamente sobre nosotros como pecadores, que lo merecíamos. ¿Y qué pasó? Dios en su amor, en su justicia, mató a su Hijo Jesucristo. Derramó esa ira que tenía que caer sobre nosotros, sobre su Hijo Jesucristo. Dios ama el pecado, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Salmo 7:11. Nos perfilamos para concluir, hermanos. Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el pecado. ¿Qué dice? Y Dios está airado contra el impío todos los días.
No. ¿Dios aborrece el pecado? Sí. ¿Dios ama al pecador? No. Él está irado con el pecador, con el impío, todos los días por su pecado. Salmos 34:16. La ira de Jehová contra el pecado. La ira de Jehová es contra el pecado, pero te ama a ti que haces el pecado. No. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmos 5:4-6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, o dice lo contrario. Porque tú eres un Dios que aborrece el pecado, pero que te complaces en los que lo hacen. No, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Para el malo no habitará, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esto para muchos es un mensaje de odio. Y ese fue el motivo por el cual borraron este video de este pastor. Porque era un mensaje de odio. Cuando él concluyó diciendo esto, esa ira de Dios, ¿por qué lo borraron? Porque Dios es amor y Dios ama al pecador. Es un mensaje de odio ante esta generación mala y perversa, ante esta generación donde no le puedes decir nada porque se ofende. Bueno, es que el evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. Pero no hay buenas noticias sin antes las malas noticias. Y no es un mensaje de odio, es la historia más extraordinaria de amor. Porque cuando entendemos, cuando llevamos a la persona, no solamente a decirle, eres pecador, ¿ah, sí? Pues sí, soy pecador, a veces miento. Sí, soy pecador, a veces, pues digo malas palabras. Sí, soy pecador. Bueno, pues Dios te ama, Dios te quiere perdonar de ese pecado. ¿Ok? ¿Quieres recibirlo? Sí, está bien. ¿Quieres ir al cielo? Hay calles de oro, hay mar de cristal. Está bien, sí. Repite conmigo esto. Repite conmigo esto. Señor, me arrepiento. No, mis hermanos, tenemos que llevar a la persona a entender cuán abominable es lo que Dios aborrece y por qué Dios lo aborrece y por qué Dios lo odia tanto. ¿Dios odia? Si es un Dios de amor. Por el contrario, delante del Dios santo no puede haber pecado. Delante del Dios 3 veces santo, que los 24 ancianos y los seres vivientes tiran sus coronas delante de Él y le glorifican día y noche. Santo, santo, santo. Ese Dios 3 veces santo no acepta delante de Él pecado, porque es santo. Y Él aborrece y odia lo que está mal delante de Él. Lo que por decisión del ser humano entró. Lo que por decisión, por un hombre, pecaron todos, cayeron todos, pero por uno entró la salvación a todos, dice Pablo a los romanos, a los corintios. Y esa es la más maravillosa historia de amor, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros, en que estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí está el amor. Pero yo no te puedo explicar del amor de Dios si no te hago entender lo abominable que es el pecado. Lo abominable que Dios odia y que no acepta delante de Él.
Yo no puedo explicarte esa historia de amor y tú no la vas a entender y no la vamos a comprender si no reconocemos que ese pecado que yo tengo en mí es lo más abominable de todo y es lo que Dios odia, pero por lo cual en su perfecto amor Él envió a su Hijo Jesucristo. Este ejemplo me encanta, el ejemplo de Abraham y de Isaac. Lo hemos expuesto con anterioridad, cómo impidió que Abraham matara a Isaac, pero Él no impidió enterrarle completamente el cuchillo en una forma ejemplificada, en una analogía a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya dijimos, cuando Jesús oró en este monte, al decir que pase de mí esta copa, no oraba por temor a ir a la cruz, no oraba por miedo a la muerte, oraba porque su Padre, porque la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, Él la vivió. Porque la vida perfecta que tú y yo constantemente estamos viviendo mal, Él la vivió por ti y por mí. Y Él en su humanidad, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo para probar nuestra condición sin pecado. En su humanidad Él dice: Dios, Padre, me vas a voltear el rostro, voy a sentir tu rechazo total. Eso era lo que le pedía, la copa de ira. La copa en la Biblia significa la ira de Dios. Era lo que Jesús le pedía al Padre: si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Alguien que vivió perfecto, alguien que vivió sin pecado, iba a recibir la ira, el enojo. Dios está irado diariamente con el pecador, con el pecado y con el pecador. Esa ira total, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Esa ira total de Dios, entendemos a un Dios, por esa forma también hemos reducido a Dios a un diosito. La iglesia ha reducido a Dios a un Dios pequeño, pero no, es un Dios todopoderoso. Y un Dios todopoderoso tiene una ira sobre el pecado impresionante. Bueno, esa ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre su Hijo Jesucristo, de la cual Él dijo: pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Bueno, Él y su voluntad quisieron enterrarle el cuchillo a su Hijo Jesucristo para matarlo en la cruz del Calvario, para que en ese juzgado no es un Dios que dice: soy un Dios amoroso y voy a perdonar a todos. No, eso lo haría un Dios injusto en sí mismo. Él puede perdonarnos y presentarnos delante de Él justos por su Hijo Jesucristo, porque hubo alguien que pagó ese precio por cada uno de nosotros. Y el recibir a Cristo no es una oración, repite conmigo, es que la persona pueda creer en esta obra y reconocer que es pecador, que realmente reconocer, no solamente decir sí lo reconozco, sí, no, en el corazón se ve, reconocer que realmente merecíamos ese castigo. Esa historia de odio no es de odio, es la mayor historia de amor de Dios para nosotros. Esto es el Evangelio y esto es lo que les dice Pablo aquí. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio. Aquel que verdaderamente creyó en Cristo Jesús y verdaderamente se arrepintió de sus pecados puede vivir esto. Y es visible. Es visible. Compórtense como es digno del Evangelio, para que sea que vaya o permanezca o no esté, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Dios nos ayude. Muchas iglesias quieren avivamiento y manifestaciones del Espíritu Santo. El mayor avivamiento que como iglesia de Cristo, no local, si Dios nos permite como iglesia local comenzar a vivir esto, gloria a Dios. Que podamos contagiar a otras iglesias de un avivamiento, no de manifestaciones del Espíritu Santo como muchos quieren y tienen el entendimiento de avivamiento. Un verdadero avivamiento sería esto, no conformarnos a este siglo. Un verdadero avivamiento sería verdaderamente predicar el Evangelio de Cristo. Ese sería un verdadero avivamiento. Que más gente venga a los pies de Cristo por la predicación, no de mi palabra, por la predicación no de mis estrategias, por la predicación de la palabra de Dios, donde no es una historia de odio, es la mayor y más impresionante historia de amor que podemos escuchar, mis hermanos. Pero para llegar a la historia de amor tenemos que empezar mostrando cuán abominable es para Dios el pecado y el pecador, y lo que Dios hizo por nosotros para librarnos de esa muerte espiritual en la que vivíamos. Dios nos ayude, mis hermanos. Inclinen su rostro y vamos a orar a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque no es que expresemos enojo contra la iglesia, no, Dios. En amor, Padre, simplemente queremos hablar tu palabra, y en amor a cada uno de nosotros anhelamos, Señor, que tu palabra sea predicada con ese mismo anhelo que Pablo tenía, con ese mismo anhelo que los filipenses tenían, con ese mismo anhelo que los cristianos del pasado, de la primera iglesia, dieron sus vidas por ti. La predicación verdadera de tu evangelio. Hemos fallado a veces como iglesia universal y hemos reducido tu evangelio a cosas que no son de tu palabra, Dios. Ayúdanos y perdónanos, Dios. Que un avivamiento surja no por manifestaciones del Espíritu Santo que tomamos a veces y que malinterpretamos, sino que un avivamiento realmente surja por predicar el Evangelio de tu palabra, y más ahora que nunca. Estamos en un tiempo terrible, Dios, donde desconocemos, amado Dios, qué pasará, pero queremos, amado Dios, ser como Iglesia Monte Ararat, Señor, predicadores, Señor, de tu palabra, lo que tu palabra enseña, Señor. Y como decía Pablo, no importando lo que pase, no importando lo que suceda, estar firmes, estar constantes, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Y concluye Pablo diciendo: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos, y no enriqueciéndolos económicamente. No se refiere a esto, se requiere enriqueciéndolos con la palabra de tu evangelio, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí estamos, Señor, te alabamos y te adoramos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aquellos que probablemente esto ha llegado a sus vidas, que ellos mismos puedan entenderlo, que ellos mismos puedan reconocerse faltos, pecadores, y que ellos mismos en sus propias palabras puedan decirte: creo en ti, creo en tu salvación, y que tú hagas esa obra, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Dios, gracias por la palabra que hoy nos compartieron, y creo que no fue casualidad el decir que valor se necesita para estar aquí enfrente, pero más valor se necesita para escuchar esto tan fuerte y sobre todo llevarlo a cabo, hermanos. Yo creo que este desafío que a través de nuestro hermano y en la presencia de Dios, y que a través del apóstol Pablo escribió, yo creo que Pablo nos envía este desafío también a nosotros, como lo hizo en el tiempo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hay que ser imitadores. Sabemos que como cristianos llevamos nuestra vista puesta en Cristo, y es así, hermanos. Pero si se nos complica un poquito, pues seamos imitadores de Pablo como él lo fue de Cristo, hermanos. Y vamos a seguir vamos a cortar la transmisión, hermanos. Damos gracias a todos los hermanos y amigos que nos siguieron, y como habíamos acordado, vamos a cortar la transmisión en estos momentos y vamos a continuar presencialmente con los que estamos hoy aquí, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos, a los que están siguiéndonos.